Hola, hola, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más acá para estudiar la palabra del Señor en el proyecto Revivados por su palabra. Yo quisiera invitarte antes de reflexionar en el capítulo 29 de Isaías, invitarte a orar. Vamos a orar, querido Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, pedimos tu sabiduría para comprenderla y también para practicarla, pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nosotros estamos en el capítulo 29 y este capítulo tiene lecciones lindas para nosotros también. Quisiera recalcar la importancia de que tú separes un tiempo para orar, conversar con Dios y también para escuchar su voz a través de la Biblia. Isaías, capítulo 29, empieza con un ay. Yo quisiera solamente hacer una corrección acá porque ayer yo mencioné que el capítulo 28 presentaba 6 ayes, ¿verdad? Pero la verdad que una serie de 6 ayes empieza en el capítulo 28 y termina en el capítulo 33. Acá en el capítulo 29 nosotros tenemos el segundo ay de esta serie, ¿verdad? Que son series de reprensiones de Dios para con gente, con pueblos distintos. Acá en el capítulo 29 tenemos un ay contra una ciudad llamada Ariel. Ay de Ariel, la ciudad donde acampó David. Entonces, este ay presentado acá, que es el segundo, describe una, digamos, una paradoja. Porque el capítulo presenta una ciudad llamada Ciudad de Dios, ¿verdad? Que es presentado como Ariel, la ciudad donde la gente abandona a Dios. Entonces, la ciudad de Dios, un lugar donde la gente abandona a Dios. Entonces, una paradoja. Y nosotros vamos a ver acá algunas lecciones lindas y importantes para nuestra vida hoy. Bueno, yo quisiera mencionarte entonces, por ejemplo, hacer hincapié en los versículos, desde el versículo 2 hasta el versículo 8, por ejemplo, nosotros tenemos algunas características que pasarán a este lugar, como por ejemplo dice que Jehová visitará con truenos, terremotos, gran ruido, torbellino, tempestad, fuego consumidor a este lugar. Y dice que habrá hambre, dice que la gente parece que come, pero tendrá hambre, seguirá teniendo hambre, seguirá teniendo sed. ¿Y por qué todos estos puntos negativos, todas estas tragedias van a pasar en este lugar llamado de Ariel? Y ahí el versículo 8 responde la pregunta. Dice, así será a la multitud de todas las naciones que pelean contra el monte Sión. El problema no es Dios, no es que Dios tiene placer y ganas de destruir o de enviar plagas, por ejemplo. El tema es que el pueblo decidió pelear contra Dios. El pueblo ha tomado la decisión de alejarse del Señor. Entonces, nosotros, yo ya hablé esto aquí, ya mencioné versículos bíblicos y voy a repetir, nosotros vamos a cosechar en el futuro lo que plantamos hoy. Por eso, este capítulo también, una vez más, nos aconseja, nos advierte que tenemos que plantar bendiciones, ¿verdad? Entregar nuestra vida hoy en las manos del Señor. Hoy buscar la dirección del Espíritu Santo para que podamos cosechar bendiciones en el futuro. Bueno, otro versículo que yo quisiera mencionar es el versículo 13, que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Bueno, ojalá si este versículo terminara acá estaba bien, ¿verdad? Pero el versículo no termina acá, porque el versículo dice, el pueblo honra a Dios con la boca, con los labios. Y es algo que nosotros todos deberíamos hacer, honrar a Dios, alabar su nombre, ser fiel al Señor, ¿verdad? Pero el versículo continúa lamentablemente, el versículo dice, pero su corazón está lejos de mí y su temor lejos de mí. No es más que un mandamiento de hombres lo que ha sido enseñado. El pueblo enseñaba lo que era costumbre en la comunidad. El pueblo enseñaba, o los líderes enseñaban tradiciones,
no la revelación de los profetas, la revelación de las Escrituras. Así que este versículo es una amonestación contra la hipocresía, contra gente que dice creer en algo, pero vive de manera totalmente distinta. Contra la gente, por ejemplo, que habla de honestidad, pero no es honesto en sus relaciones comerciales. Contra la gente que habla de la importancia de orar, por ejemplo, ir a la iglesia, pero en su casa nunca tiene un momento con Dios, nunca hace un culto familiar, nunca lee la Biblia. Entonces es una reprensión contra la gente que honra a Dios con los labios para parecer nomás, pero el interior, el corazón es corrupto. El corazón está lejos de Dios. Es una amonestación seria, porque Jesús ha reprendido duramente la hipocresía en el Nuevo Testamento. Dios no quiere nuestro dinero, nuestra plata, aunque debemos entregarle los diezmos y ofrendas, pero Dios, más que eso, quiere nuestro corazón, nuestra vida, una vida de integridad en las manos del Señor, puede ser bendecida y usada poderosamente por el Espíritu Santo. El versículo 15 yo quisiera recalcar también contigo. Dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo sus planes, y sus obras las hacen en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Mira que aquí hay un causa y efecto, ¿no? Dice, ay de los que se esconden de Jehová. Los que se esconden de Jehová, el resultado, los que huyen de Jehová, el resultado será, van a hacer obras de tinieblas, van a hacer obras malas, ¿verdad? Van a mentir. Y es interesante que nosotros somos llamados hoy para nos esconder en Dios, para que en el futuro no tengamos que nos esconder de Dios. Hoy Dios quiere que estemos en Él. Dios nos llama para entregar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro mejor tiempo por la mañana para orar, para buscar la dirección del Señor, nos esconder en Él, para que en el futuro no tengamos que nos esconder de Él. Bueno, el versículo 20 dice, serán destruidos todos los que se desvelan por hacer iniquidad. Es una seguridad que presenta acá. La injusticia un día terminará. Apocalipsis mismo, el capítulo 11 y el versículo 18 dice que las naciones se airaron, se airaron. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a los siervos y los profetas, a los santos que temen su nombre, a los pequeños, a los grandes, y llegará el tiempo de destruir los que destruyen la tierra. Sí, querido amigo, vendrá un tiempo en que Jesús vendrá para destruir los que destruyen la tierra y para dar la vida eterna a todos sus hijos. Pero esta obra de juicio, de destruir los que destruyen la tierra, es llamada por Dios en el capítulo que hemos leído ayer. Ayer yo no recalqué, pero quiero recalcar hoy, Isaías 28 y el versículo 21. Acá dice, Jehová se levantará con el monte Perazim, con el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Se refiere al juicio, a la destrucción de los impíos. La obra de la destrucción de los impíos, del juicio final, es llamada en la Biblia por Isaías de extraña obra. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Él tiene ganas de salvar. En Pedro, segundo Pedro, Pedro menciona que Jesús quiere salvar a todos, todos. Y Juan 3 y el versículo 16 menciona que todo aquel que en Él cree no perecerá, no será destruido, sino que tendrá la vida eterna. Entonces, la salvación está disponible para todos. Dios quiere salvar a todos. Entonces, ¿por qué algunos serán destruidos? Porque algunos no aceptarán el llamado del Señor y huirán de Dios, se van a esconderse de Dios. Querido amigo, Dios nos llama para buscarlo. Dios nos llama hoy para entregar a Él nuestra vida. Bueno, el versículo 22 y el 23 son dos otros versículos que quisiera recalcar, los dos últimos que voy a recalcar hoy. Versículo 22 dice, por tanto Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob,
Dos verbos quisiera recalcar aquí. Primero, redimir. Y segundo, decir. Dios es nuestro redentor. Dice acá que Él redimió a Abraham, pero Él también redime a nosotros hoy. En la Biblia toda tenemos la declaración de que Dios es nuestro redentor. Job, capítulo 19, versículo 25, dice, yo sé que mi redentor vive y por fin se levantará sobre el polvo. Salmo 78, versículo 35 dice, se acordaban de que Dios era su refugio, su Dios altísimo, su redentor. Isaías 41, 14 dice, no temas, gusano de Jacob, vosotros pocos de Israel, yo soy tu socorro, el Santo de Israel, tu redentor. Isaías 44, 6 dice, así dice Israel, el Rey de Israel, Jehová, tu redentor. Isaías 44, 24 dice Jehová, tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo extiendo la tierra por mí mismo, extiendo los cielos. Isaías 48, 17 dice, así ha dicho Jehová, redentor tuyo, aquel que te encamina por el camino que debes seguir. Isaías 54, versículo 5 dice, yo soy tu marido, tu hacedor, el Señor de los ejércitos, tu redentor. Isaías 59, versículo 20 dice, y vendrá el redentor a Sión. Cristo es nuestro redentor. Y Él dice el versículo 22, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 menciona esto. Por eso vale la pena seguirlo. Querido amigo, y yo quisiera terminar entonces con el versículo 23. Que dice, verá a sus hijos que al considerar las obras de mis manos en medio de ellos, santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Tres verbos acá. Número uno, considerar. Hay que considerar a Dios todos los días. Buscarlo en un momento de oración. Segundo verbo, santificar mi nombre. ¿Cómo podemos santificar a Dios? A través de nuestro estilo de vida y de nuestra fidelidad. Y tercero, temer al Dios de Israel. Es decir, ser consagrado a Él, o consagrar nuestra vida a Dios. Vamos a hacerlo, considerar a Dios a través de la lectura de la Biblia y separando un tiempo para Él todos los días, santificar su nombre a través de nuestro estilo de vida consagrado y tercero, temer a Dios entregando a Él todo lo que tenemos y somos. ¿Vamos a orar por eso? Querido Padre bondadoso Dios, ayúdanos, Señor Dios, a andar en tus caminos. Gracias por tu llamado todos los días y danos fuerzas para entregar todo lo que somos y tenemos en tus manos, para que podamos escondernos en ti y no tener que escondernos de ti. Oramos por eso en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana para ser reavivados por su palabra. Chao, chao.